Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de alegría y por supuesto mucho amor. Porque hoy precisamente vamos a hablar de eso, de amor, de risas, de corazones que palpitan y de esas series turcas que nos roban el sueño. Si eres como yo y te derrites con una buena comedia romántica, prepárate porque hoy te traigo una lista de 10 series turcas que según mis predicciones y basándome en las tendencias que estamos viendo, van a arrasar en 2025. Ya sabes, esas series que te hacen suspirar, que te sacan una carcajada sin que te des cuenta, y que te dejan con el corazón calentito y con ganas de más. Porque, seamos honestos, ¿quién no necesita un poco de romance y humor en su vida? Así que agarra tus palomitas, acomódate en el sofá y prepárate para descubrir estas joyas que estoy segura que te van a encantar. Pero antes de empezar, no se te olvide suscribirte al canal. Sí, a ti. Haz clic en ese botón rojo de abajo y únete a esta familia de amantes de las series turcas. Y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Siempre traigo las últimas novedades, los mejores dramas y las comedias románticas más divertidas. Vamos a empezar. La primera serie de la que quiero hablarles, y esta la tengo apuntada como una de las grandes, se llamará Si los astros se alinean, un chef con sabor a amor. Imaginen esto, un chef gruñón, famoso por su cocina de alta gama y su estricta disciplina, se ve obligado a trabajar con una bloguera de comida callejera, alegre y optimista, que tiene un estilo completamente diferente al suyo. El choque cultural está servido. Él todo perfección y sofisticación, ella autenticidad y sabor a pueblo. Al principio se detestan, claro, pero a medida que trabajan juntos, aprenden a valorar las habilidades del otro y, oh sorpresa, el amor empieza a cocinarse a fuego lento. Esta serie promete tener escenas de cocina espectaculares, diálogos chispeantes y una química entre los protagonistas que traspasará la pantalla. Además, la historia explora la dualidad entre la alta cocina y la comida callejera, mostrando que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados. Y créanme, el actor que está rumoreado para interpretar al chef es para morirse. La segunda serie en mi radar es El secreto del calendario. Esta es una propuesta un poco más original, con un toque de misterio. Una joven descubre un calendario antiguo en el ático de su abuela. Cada fecha del calendario está marcada con un evento misterioso que, de alguna manera, se hace realidad en su vida. Un día, el calendario predice que conocerá al amor de su vida. Y así sucede. Pero aquí viene lo bueno. El calendario también predice una serie de obstáculos y desafíos que pondrán a prueba su relación. La serie juega con el destino, el libre albedrío y la idea de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Además, tiene un componente visual muy atractivo con escenarios que te transportan a otra época y una banda sonora que te envuelve en la atmósfera de misterio y romance. Prepárense para quedarse enganchados desde el primer episodio. Vamos con la tercera, que se titula, y me encanta el nombre, Accidentalmente tuya. Esta serie sigue la vida de una joven abogada, ambiciosa y centrada en su carrera, que un día, literalmente, tropieza con un apuesto florista mientras va corriendo a una importante reunión. El encuentro es desastroso, ella le arruina un encargo floral y él la empapa de agua con las flores. A partir de ahí, sus vidas se entrelazan de manera inesperada. Ella necesita su ayuda para un caso legal relacionado con flores y él necesita su apoyo para expandir su negocio. La serie es un cliché, sí, pero un cliché que amamos. Tiene situaciones cómicas, diálogos inteligentes y un romance que florece poco a poco, como las flores que vende el protagonista. Además, la serie explora temas como el equilibrio entre la vida laboral y personal, la importancia de seguir tus sueños y el poder del destino. La cuarta en mi lista, y esta tiene un toque de cuento de hadas moderno, es La Cenicienta de Estambul. Imaginen a una joven humilde que trabaja como limpiadora en un hotel de lujo, que un día conoce a un apuesto y millonario heredero que se hospeda en el hotel. Él, aburrido de su vida privilegiada, se siente atraído por la autenticidad y la bondad de ella. Ella, por su parte, se enamora de su encanto y su humildad. Pero como en todo cuento de hadas, hay obstáculos, la diferencia de clases sociales, las intrigas familiares y una exnovia celosa que hará todo lo posible por separarlos. La serie es una fantasía romántica con vestidos espectaculares, escenarios de ensueño y una historia de amor que te hará creer en los finales felices. Y por supuesto, el actor que interpreta al príncipe azul es de infarto. La quinta serie que tengo en la mira se llama Vecinos con derecho a amar.
Esta serie es una comedia romántica pura y dura. Dos jóvenes completamente opuestos en personalidad y estilo de vida, se mudan al mismo edificio y se convierten en vecinos. Él es un músico bohemio y desorganizado, ella es una ejecutiva perfeccionista y obsesionada con el orden. Al principio se detestan y compiten por todo, el mejor sitio de aparcamiento, la atención del portero, incluso el volumen de la música. Pero como suele suceder en este tipo de historias, la convivencia forzada hace que se conozcan mejor y descubran que, detrás de sus diferencias, hay una conexión muy fuerte. La serie es divertida, ligera y te dejará con una sonrisa en la cara. Además, tiene personajes secundarios muy carismáticos que le dan un toque especial a la historia. La sexta, prepárense porque esta tiene un título que ya te engancha, El manual del amor imposible. La premisa es sencilla. Una joven escritora, experta en comedias románticas, decide escribir un manual sobre cómo conquistar al amor imposible. El problema es que ella misma se enamora de su vecino, que resulta ser el prototipo del hombre inalcanzable, guapo, inteligente, exitoso y completamente ajeno a sus encantos. La serie es una mezcla de comedia, romance y un toque de autoayuda. La protagonista, en su intento por aplicar sus propios consejos, se mete en situaciones hilarantes y descubre que el amor verdadero no siempre sigue un manual. Además, la serie explora el tema de la autoestima, la confianza en uno mismo y la importancia de ser auténtico. La séptima serie que les recomiendo es Bajo el mismo cielo estrellado. Esta es una historia de amor a distancia, pero con un toque especial. Dos jóvenes que viven en diferentes ciudades y tienen vidas completamente diferentes, se conocen a través de una aplicación de astronomía. Comparten su pasión por las estrellas y empiezan a hablar todas las noches, creando un vínculo muy fuerte. A medida que se conocen mejor, se dan cuenta de que se están enamorando. Pero podrán superar la distancia y hacer que su amor funcione en la vida real. La serie es una oda al amor moderno, a las conexiones virtuales y a la esperanza de encontrar a tu alma gemela, sin importar dónde se encuentre. Además, tiene unas imágenes impresionantes del cielo estrellado que te dejarán sin aliento. La octava serie en mi lista, y esta es un poco más madura y reflexiva, es El color de la memoria. Un hombre y una mujer, que fueron amantes en el pasado, se reencuentran después de muchos años. Ambos están casados y tienen vidas aparentemente felices. Pero el reencuentro despierta recuerdos y sentimientos que creían olvidados. La serie explora el tema del amor perdido, las segundas oportunidades y la pregunta de qué hubiera pasado si hubieran tomado decisiones diferentes. Es una serie emotiva con personajes complejos y una historia que te hará reflexionar sobre el amor y la vida. La novena serie que les recomiendo es La búsqueda del amor perdido. Esta serie sigue la vida de un hombre que, después de perder a su esposa en un trágico accidente, decide embarcarse en un viaje para encontrar al amor de su vida. No busca a alguien que reemplace a su esposa, sino a alguien con quien pueda compartir una nueva historia. En su viaje conoce a diferentes mujeres, cada una con su propia personalidad y sus propios sueños. La serie es un homenaje al amor, a la resiliencia y a la capacidad de encontrar la felicidad después de la pérdida. Además, tiene unos paisajes preciosos que te invitan a viajar y a descubrir nuevos lugares. Y finalmente la décima serie que tengo apuntada, y que creo que va a ser un éxito rotundo, se llama El contrato del corazón. Dos empresarios rivales que se odian a muerte se ven obligados a firmar un contrato matrimonial para salvar sus empresas de la bancarrota. Al principio se detestan y hacen todo lo posible por sabotear el matrimonio. Pero a medida que conviven, descubren que tienen más en común de lo que pensaban. La serie es una comedia romántica clásica, con situaciones divertidas, diálogos ingeniosos y un romance que florece a pesar de las circunstancias. Además, tiene unos personajes secundarios muy divertidos que le dan un toque especial a la historia. Y ahí las tienen, mis amores, 10 series turcas que creo que van a arrasar en 2025. Espero que les haya gustado mi selección. Ya sé que es un poco aventurado predecir el futuro, pero confío en mi instinto de seriadicta. Ahora cuéntenme ustedes, ¿cuál de estas series les llama más la atención? ¿Tienen alguna otra serie turca que crean que va a ser un éxito en 2025? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y descubrir nuevas series. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañarme un día más en mi canal. Su apoyo significa mucho para mí.
No se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Siempre estoy trayendo las últimas novedades sobre series turcas. Además, me encantaría a ver qué tipo de vídeos les gustaría ver en el futuro. ¿Quieren que haga más listas de recomendaciones? ¿Quieren que analice alguna serie en particular? ¿Quieren que haga entrevistas con actores turcos? Díganme en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y que el amor los acompañe.